¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Miembros de la Alianza Cívica señalan que el gobierno no está dispuesto a negociar temas electorales, lo que se da el tiempo de reflexión. Sin embargo, la Organización de Estados Americanos abordará una vez más la crisis en Nicaragua este próximo viernes. Lo que ocurrió el 3 de abril fue una culminación de un ciclo de negociación. Habíamos puesto una fecha final para terminarla. La fecha se dio y no logramos ponernos de acuerdo en dos puntos fundamentales. El punto número uno fue en la democratización, que es reformas electorales requiere el país. No hubo un acuerdo, no se llegó a un acuerdo y ya no hay negociación sobre este tema por el momento. El segundo tema tiene que ver con la justicia, porque nuestra postura es la postura de los familiares de personas que han sido asesinados, en la cual pedíamos una verdadera comisión de la verdad y una fiscalía especial que atendiera estos casos para darle un sentimiento de cerrar estos casos y llevar a la justicia, llevar a la verdad y la justicia. Desafortunadamente en la negociación no se lograron ningún acuerdo con relación a estos dos temas. El gobierno mostró siempre una postura radicalmente fuerte, con propuestas que se alejaban mucho de lo que nosotros planteábamos. El tema de adelanto de elecciones, lo dijo mismo en el Canal 10 el canciller, que no se iba a tocar, lo tocamos y cerrazón total. Entonces, en este tema de justicia y democracia se avanzó cero. Donde sí se pudo avanzar es en aquellos derechos que han sido secuestrados en los últimos 11 meses, para buscar la devolución, y ahí se firmó un acuerdo que, como sabemos, también fue violentado menos de 24 horas después de las detenciones en Metrocentro. Y el otro acuerdo tiene que ver con la liberación de las personas detenidas. Entonces, si nosotros en este momento estamos trabajando como mesa, es precisamente para el cumplimiento de esos dos acuerdos parciales que tienen que darle seguimiento, porque están nuestras firmas en estos acuerdos. Este es el acuerdo de las personas detenidas, está firmado por las autoridades de gobierno que tienen que cumplirla, está firmado por nosotros y está firmado también por los testigos y garantes de este acuerdo, como es el representante del Papa Francisco y el representante de la OEA. Entonces este es un acuerdo donde hay un compromiso internacional de cumplimiento a la liberación de todas estas personas. Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, señala que no existe confianza en el gobierno, lo que esperan la presencia de organismos internacionales para que éste cumpla con los acuerdos firmados en la mesa de negociación. Entre tanto, la Cruz Roja Internacional continúa verificando en los centros penitenciarios la lista de los presos políticos. Con cámara de Erasmo Hernández para Acción 10, Valesca Rivera. Bien, gracias a Valesca Rivera por ese reporte, y vamos a hablar de este tema relacionado a lo del futuro de nuestro país, y depende única y exclusivamente de esta mesa de negociación, de este diálogo nacional. Recordemos que la situación de Nicaragua se vuelve a ventilar hoy en el seno de la Organización de Estados Americanos para ver toda la crisis sociopolítica y económica que nos ha afectado desde abril del 2018. Pero antes de ese segmento estábamos hablando de la información de última hora que ha circulado en redes sociales y que ya hemos confirmado, y es la liberación o el cambio de medida de unos 50 presos políticos. Ya tenemos la segunda parte de la lista y ustedes la van a ver en pantalla. Es una lista que extraoficialmente se está manejando, pero se dice pues que es la lista del Ministerio de Gobernación, y también les leíamos anteriormente a ustedes una nota de prensa donde se decía y se informaba que son estas 50 personas las que han sido beneficiadas con este cambio de medida. Quizás Xochitl nos ayuda para ubicar ahí la segunda parte de la lista que nos ha llegado hasta nuestra sala de redacción y nuestro número en WhatsApp, que hemos tenido ya esta segunda lista que completa la primera. Les presentábamos 31 personas en la primera lista y ahora en la segunda lista de 32 hasta el 50. De este total de 50 personas, dicho sea de paso, esta lista está publicada en algunos medios oficialistas y es la información que se maneja hasta estos instantes respecto al cambio de medida de estos presos políticos. Vamos a ubicar en pantalla la lista, que contempla nombres como Miguel Ángel Guerrero, Walter José Mercado Pereira, Francisco Ramón Celedón López, Wilmer René González Valle, Carlos Ebert Pineda Herrera, Francisco Ramón Valle Sequeira, Brian Alexander Quiroz,
Friedrich Eliseo Castillo, Luis Arnulfo Hernández Quirós, Matí Alexander Pérez Amador, Gerson Suazo Báez, Hamilton Javier Sánchez, Terencio de Jesús Bautista Rivera, Luis Miguel Ramos, también Roger Alfredo Martínez, Alexander del Socorro Pérez, Luis Miguel Díaz Berríos, Moisés Alfredo Leiva Chavarría y Víctor Manuel Díaz González. Son los nombres de esta lista, la segunda que le hemos presentado hoy, que ya logra concretar el número de 50 personas que según el Ministerio de Gobernación han sido beneficiados el día de hoy con este cambio de medida. Y vamos a reiterar lo que daba a conocer en esta nota de prensa el Ministerio de Gobernación. Da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional el día de hoy se ha dado cumplimiento a 50 órdenes a favor de personas que según el Ministerio de Gobernación se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública. Estas personas, destacan ellos, han recibido el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares. Recordemos que esto es lo que exigen algunos organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, de que no sea un cambio de medidas. Sin embargo, es lo que el gobierno está dando hasta ahora. Lo que ellos piden es nulidad de todos los procesos que se encuentren en la instancia en que se encuentren, ya sea en fiscalía, ya sea una prisión preventiva, ya sea a través de que hayan sido o tengan una sentencia firme. Incluso es lo que piden algunos organismos de derechos humanos, que no sean cambios de medidas, sino más bien que sea una nulidad y liberación de todos los procesos. Esto contempla de igual manera que se borren todos estos antecedentes del récord policial de todas estas personas que han sido procesadas en el contexto de la crisis de nuestro país que inició desde abril del 2018. Ahí tenemos en pantalla la segunda lista, pero bien, vamos a estar pendientes de esta información. Mientras tanto, abordamos nuestro tema de hoy en Debates y Soluciones. ¿Será que el futuro de nuestro país depende única y exclusivamente de esa mesa de negociación que ahorita están en un periodo de reflexión? Hay todo un proceso que se ha seguido, pero también es importante evaluar la presión internacional. Hoy nuevamente se ventila el caso de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos. Michelle, para ello ya vamos a conversar con un invitado que está con nosotros. Así es, se encuentra con nosotros José Antonio Peraza, politólogo nicaragüense, para abordar sobre todo esta noticia de último minuto sobre la liberación, tomando en cuenta que precisamente la mesa de negociación se encuentra en un periodo de reflexión y que decía la Alianza Cívica están a la espera de que se dé un ambiente propicio para debatir los dos temas torales, como es la justicia y la democratización del país. Bienvenido, José Antonio. Tu impresión sobre el hecho de que el día de hoy se esté dando la excarcelación de 50 presos políticos más que se suman a los ciento y resto que ya se habrían hecho semanas atrás. ¿Será algo, José Antonio, como para paliar lo que se puede abordar hoy en el Consejo de la Organización de Estados Americanos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, siempre encantado de estar con ustedes. Miren, esperaría que no fuese eso, ¿no? Que no sea un recurso táctico para apoyar algún informe que va a dar el señor Rosadía en la OEA. Quiero ser positivo y quiero ser una persona proactiva en el sentido de la resolución de nuestra crisis. Lo que sí muestra la liberación de los presos es que el gobierno sí tiene la autoridad y la capacidad de liberarlos a todos de manera inmediata, porque aquí no sabemos, a ver, qué jueces dieron la orden, cómo se resolvió, bajo qué proceso, bajo qué figura legal fueron liberados. No sabemos absolutamente nada y posiblemente no lo vamos a saber nunca. ¿Qué quiere decir? Que es un recurso táctico que el gobierno está utilizando a los presos para jugar y para mandar señales. Me imagino yo que él tiene alguna perspectiva con lo que se puede desarrollar en las próximas semanas. No hay duda que el gobierno lo que ha demostrado es que lo que a él le molesta, o por lo menos lo que siente que le afecta, son las sanciones. Y parece que el gobierno de Estados Unidos y posiblemente la Unión Europea también, por la falta de dinamismo y de hechos concretos del diálogo, o sea, logros concretos del diálogo, van a aplicarse esas sanciones. ¿Por qué? ¿Cuál era el tema? El tema era que no se podían liberar porque había todo un proceso que había que cumplir y que por eso había que tener 90 días. Sin embargo, en 3-4 días se liberan 50 personas, no sabemos bajo qué modalidad,
y se hace precisamente cuando se estanque el diálogo. ¿Qué quiere decir? Que hay un recurso que se usa ahí para estar jugando. Pero lo importante también es que la alianza había dicho que iba a continuar el proceso de darle seguimiento a los acuerdos ya logrados, que básicamente son dos: recuperar las libertades y la liberación de los presos. ¿Qué significa eso? Que si mañana va a haber una marcha, puede ser que esos 50 presos se vuelvan a recuperar. Esperemos que no sigamos en ese proceso, porque entonces estamos jugando con la gente y estamos jugando con los familiares de los presos, que es terrible, ¿verdad? Todos deberían estar libres porque no son presos, son secuestrados, porque ahí no sabemos nada, ni bajo qué cargos estaban presos. Por ejemplo, yo he estado hablando con muchos de los muchachos liberados, nunca les dijeron ni por qué, ni cómo, ni de qué manera. Nunca se presentaron a sus defensores ni a los derechos humanos y tuvieron 2, 3, 4, 5 meses en la cárcel sin saber por qué. Y precisamente yo quiero preguntarle respecto a las circunstancias, y se lo preguntaba Pablo Cueva, porque esto se está haciendo paralelo a esa manera de cotejar listas con la Cruz Roja Internacional. ¿Debería de estar Cruz Roja Internacional viendo cada caso? Lógico. Uno y dos, si debería de estar también la CIDH viendo estos casos, porque a ver, la parte humanitaria lo puede ver Cruz Roja, pero la parte del derecho y de qué le va a esperar a estas personas luego de su liberación o cambio de medida, lo tendría que ver la CIDH. Es que la CIDH es la que ha venido dando el seguimiento y ha ido, tiene su ¿cómo se llama? No archivo, una carpeta, digamos, un expediente para cada una de las personas que ellos han podido registrar. Eso es lo que demuestra que el gobierno utiliza estos recursos unilateralmente, ¿verdad? O sea, yo tengo un recurso táctico, yo quiero mandar un mensaje o yo quiero que se perciba de otra manera este proceso y entonces libero a 50 personas. Eso es lo que nos demuestra, es que son secuestrados, ¿verdad? Que no es que están en un proceso legal ni ante un Estado de Derecho, simplemente la decisión del gobernante que dice: yo los quiero libres, yo los quiero presos. Ese estilo de hacer las cosas es lo que tiene Nicaragua y en este momento esta crisis en la que estamos, ¿verdad? Tenemos que superar. Vamos a ver qué sucede en la OEA. Yo voy a esperar con mucha atención el informe que va a dar el señor Rosadía, porque definitivamente los temas fundamentales son los que no hemos tratado. O sea, el tema humano de liberar a los presos es fundamental por el daño emocional que eso causa, pero definitivamente el tema profundo para el país son los temas de la democratización, que pasan necesariamente por elecciones adelantadas, y el tema de la justicia, porque todas estas arbitrariedades no pueden quedar en la impunidad. Dos cosas: ¿podrá funcionarle al gobierno esto que está haciendo hoy, de ser una táctica, verdad? ¿Podrá funcionarle? ¿Será tan ingenua la gente de la Organización de Estados Americanos? ¿O será que ellos tienen bien entendido que el gobierno, según algunos expertos, no tiene independencia de poderes, es decir, que el Estado partido está fusionado y que realmente es cuestión de que no hay voluntad? Porque simplemente cuando dice lo voy a sacar, lo saca sin importar esa revisión expediente por expediente que habían dicho. Entonces, número uno, eso, ¿será que le puede funcionar como una estrategia esto para paliar lo que puedan hacer hoy en la Organización de Estados Americanos? Y lo otro es que si toda esta situación de no tener fruto, esta mesa de negociación podría llevar a la aplicación de la Carta Democrática. No, mira, la OEA está clara de lo que pasa en Nicaragua. Yo he hablado con el señor Rosadía, un hombre pues que no comparto toda su visión de Nicaragua, pero en general está muy enterado de qué es lo que sucede y cómo se han venido dando los procesos. Por lo tanto, yo esperaría que él refleje lo que estuvo bien, lo que ha estado viendo, muchas de las cosas que nosotros desconocemos, porque es una negociación privada. Lo que sí está claro es que se ha tocado el tema de las elecciones adelantadas, pero que el gobierno se resiste a procesar ese tema. Porque estamos claros, y lo discutíamos la semana pasada, el día que se discuta qué día son las elecciones, empieza el proceso de transición democrática para Nicaragua, porque es evidente que eso significaría el desalojo del poder del señor Ortega. Que cómo va a ser esa distribución de pesos y contrapesos con respecto a las fuerzas políticas que se organicen para participar en una elección, esa es otra discusión. Pero el proceso de salida de Ortega posiblemente ya inició, pero esa sería ya como la comprobación de qué día vamos a empezar a ver, digamos, una transición ya mucho más clara. Porque es evidente que en la medida en que haya elecciones, es muy posible o casi seguro de que el partido que esté en el gobierno va a ser desplazado. ¿Cómo van a ser esos procesos? ¿Cómo vamos a llegar a esa conclusión? Yo creo que es un proceso, como les decía yo, va a ser largo, tendido, con avances y retrocesos, pero que yo creo que va a ser inevitable.
Ahora, la sesión del día de hoy de la Organización de Estados Americanos podría incrementar la presión al presidente Daniel Ortega y al gobierno para poner en el debate el tema del adelanto de las elecciones. No sé si se va a tocar ese tema, pero sí no hay duda de que esta convocatoria en la OEA es para presionar para que el gobierno dé muestras de que tiene voluntad, ¿verdad? Porque la voluntad política no es un asunto de deseo, es un asunto de realidades, de confrontación, ya sea de correlación de fuerzas. ¿Qué sucede? Ortega evade eso por lo que yo les digo, ¿no? Eso significa, bueno, ya empezó el proceso y tal fecha vamos a tener, digamos, cambios concretos. Yo espero que en la OEA, por los países que la están convocando, Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, son países que tienen claro lo que sucede en Nicaragua, y yo estoy seguro que están llamando para hacer un llamado de que no se está avanzando en los temas fundamentales, porque los presos no deberían estar presos porque son secuestrados, deberían estar libres y sin ninguna causa abierta. Entonces, ¿qué? Estamos en el mismo patrón, ¿no? Tengo unos secuestrados que yo los sigo usando en un proceso de negociación. Ahora, esas son las presiones internacionales que estamos claros, y ellos las tienen claras los países extranjeros. Sin embargo, la Alianza Cívica, la Unión Nacional Azul y Blanco, ¿cuáles son las medidas de presión que tienen aquí en Nicaragua, lo interno, para que avancen estos temas? Ayer la UNAP, por ejemplo, convocó a una marcha, y también hay otras medidas que ellos están hablando, como por ejemplo la desobediencia civil, pero que no llega a concretarse Bueno, yo creo que hay una diferencia importante entre la Alianza Cívica y la UNAP, ¿verdad? Yo estuve oyendo algunas declaraciones de personas que salían del proceso de negociación, y casi cuando se les preguntaba que si ellos apoyaban a la marcha decían que sí, pero casi eran como que les estaban sacando muy ambiguas las posiciones, y además como decía mi abuelita, parecía que les estaban sacando las palabras con cuchara. En otras palabras, que no tenían el deseo de dar un apoyo contundente a lo que supuestamente va a pasar el día sábado. Eso me muestra a mí, se los he dicho a algunos de ellos, que la alianza tiene un serio problema con respecto a la manera en que difunde los mensajes. Tiene un problema de comunicación. Por ejemplo, dice que no va a regresar a la mesa de negociación, pero no explica que hay dos elementos que hay que concluir, ¿verdad? Que son la liberación de los presos y la recuperación, digamos, de las libertades civiles. La mejor manera de saber si tenemos libertades civiles es marchar, porque la otra manera sigue siendo un discurso, ¿verdad? Muy bonito, muy floreado, de que ya tenemos las libertades. Nosotros perdimos las libertades de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y la única manera de sobrepasar o superar este estado de excepción que vivimos de hecho, bueno, nosotros vemos las calles patrulladas en todo momento, como que hay aquí una especie de revuelta general, un estado de sitio, llamándolo como se decía antes, pero en el fondo así es, ¿no? Entonces hay un problema ahí de comunicación, y la UNAP, yo creo que de manera contundente está diciendo, bueno, hay que marchar para demostrar si tenemos libertades y cumpliendo con los procedimientos que además se le han impuesto, porque el artículo 53 de la Constitución es claro: yo me puedo manifestar sin pedirle permiso a nadie, pero ok, cumplamos, vamos, decimos que vamos a marchar, digamos la ruta para que la policía esté informada de que no se va a violentar la propiedad privada, de que no se va a interrumpir el tráfico, y se marcha correctamente con la protección de la policía. Ahora, pero eso no está sucediendo. ¿Quién tiene el problema, José Antonio? ¿Es la Alianza o es la UNAP? Porque usted decía, la Alianza no son homogéneos prácticamente entre la posición, entre lo que dicen y lo que hacen o lo que respaldan. Hay un problema de estrategia de comunicación, no solo con el público, sino un problema de estrategia de comunicación entre UNAP y Alianza, y un problema también de estrategia en cuanto a hacerle frente a la posición del gobierno, porque en esa correlación de fuerzas casi siempre vemos el mismo discurso, es decir, todo al final depende de la voluntad del gobierno. Sí, hay una dependencia, digamos, prácticamente en los avances, tiene alguna lógica de lo que el gobierno se le logra arrancar al gobierno. A ver, hay diferentes estrategias. Hay que estar claro que la UNAP es mucho más amplia, digamos, que la Alianza Cívica. Y también hay otra cosa muy importante. Decía mi abuelita, pero que no lo inventó ella, que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Estar en la mesa de negociación es mucho más difícil que estar atrás simplemente diciendo no se hizo eso, no se hizo lo otro. Yo estoy claro de que se están haciendo los mejores esfuerzos.
No me gusta a mí, pero eso es una cuestión personal, ¿verdad? No me gusta a mí la forma en que la alianza a veces justifica ya sea su regreso al diálogo o su retiro al diálogo, porque cuando se retira se oye, al inicio, digamos, ponen algunas cosas muy firmes, muy rígidas, y de repente vemos que todo eso cambia. Yo creo que sería mejor usar un vocabulario más neutro para ambas cosas, porque entonces yo entiendo, y las explicaciones que dieron las encuentro correctas, lógicas, y las encuentro patrióticas, pues de que tenemos que hacer los esfuerzos de conseguir la paz de manera negociada y conversada. Pero la estrategia de comunicación, cuando uno recoge en las redes y recoge lo que la gente está diciendo en la calle, no me da esa sensación de firmeza, me da esa sensación de ambigüedad, y siempre hay en la crítica de la gente, aunque creo que es muy injusto hay veces, esa preponderancia que la gente ve de los intereses de la clase empresarial manifestado en esa negociación. Por eso yo le preguntaba sobre este mecanismo que está proponiendo la UNAV, que tiene que ver con la desobediencia civil. ¿En qué consiste esto? Y si no entiendo, es el empresario el que puede ejercer esto, y que ellos nunca han querido aceptar ni el tema de la desobediencia civil y mucho menos el tema de un paro nacional. Sí. Eso demuestra, ¿verdad?, de que ahí hay cierta visión donde ese tema no está contemplado desarrollarlo, mientras que la UNAV es más diversa, está integrada por grupos, digamos, no hay muchos empresarios hasta donde yo sé, y por lo tanto la gente demanda acciones mucho más contundentes. ¿Qué es lo mejor? Yo creo que eso lo sabremos al final del proceso, pero sí te puedo decir algo muy concreto. La gente está percibiendo a la Alianza Cívica con cierta ambigüedad, ¿verdad? Cuando ellos dieron las explicaciones yo las entendí, pero la estrategia de comunicación me debió haber dicho eso antes, no después de que sucedió, porque entonces la gente ve cierta ambigüedad. Pero definitivamente ya tenemos dos acuerdos concretos que hay que cumplir, que son la liberación de todos los presos, no en las condiciones que se dieron estos 50 ni los anteriores, y el tema de las libertades, porque si no se cumplen eso, que vamos a estar hablando de otros temas si ni siquiera hemos cumplido los que supuestamente son más fáciles. Ahora ya entrarle al tema de la justicia o entrarle al tema de la democratización, que pasa necesariamente por el tema de las elecciones adelantadas, imagínense cómo va a ser. Y se habían puesto una fecha que yo desde el inicio la vi como una ilusión, ¿verdad? El 28, después el 3, parecía que el 3 iba a haber una ruptura, y ahora me dicen que la mesa de diálogo no se va a romper. Es correcto que no se rompa, porque todos deseamos que esto sea una salida, pero definitivamente sin acciones de fuerza, de calle, ¿verdad?, el gobierno no va a ceder, y para eso es muy importante el actuar internacional, porque ahorita es lo que el gobierno más siente, digamos, ¿cómo se llama? Las acciones y la presión que se está ejerciendo. Está bien que la Alianza Cívica no deje la mesa de negociación y que estén en este periodo de reflexión, usted lo acaba de mencionar, pero también quisiéramos conocer su apreciación sobre lo que recientemente hemos escuchado de parte de los sectores políticos. Wilfredo Navarro dijo, por ejemplo, que si la alianza se llegaba a levantar, ellos iban a buscar otros interlocutores. La misma situación, o apunta a la misma estrategia, quizá lo que recientemente hemos escuchado del señor del Partido Conservador, Alfredo César, que decía que quienes deberían de estar en esa mesa de negociación, quizá además de los que ya están o en lugar de los que están, deberían de ser partidos como el Partido Conservador incluso. Este discurso homogéneo, estrategia homogénea, será un común acuerdo entre el partido de gobierno y estos otros partidos que han sido señalados por algunos sectores como partidos que al final obedecen supuestamente a los intereses del gobierno. ¿O será que están buscando su partida de poder dentro de esta mesa de negociación que ocupa la atención no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional? Claro. Yo creo que aquí hay varias cosas, ¿verdad?, que hay que tomarlas paso por paso. En primer lugar, no hay duda que los partidos zancudos, que yo los llamo, para usar un término popular, que son estos partidos pequeños que nunca han alcanzado el 4% y siguen ahí depredando, digamos, el presupuesto, no hay duda que ellos que quieren tener una participación activa que personalmente creo que no merecen, pues, y deberían estar fuera de la lucha política porque nunca han alcanzado el 4%, a pesar de que hubo una supuesta resolución de la Corte, pero la ley electoral es bien clara y deberían estar fuera.
Ahora, están los otros partidos un poco más grandes, C por L, PLC, que ellos están pidiendo una participación también, me imagino, aunque no lo han dicho de manera... El PLC sí, pero C por L es más ambiguo en eso. Pero no lo ha dicho de manera, pero sí, pues dicen ellos, nosotros somos los partidos, estamos aquí, representamos un sector de la oposición importante y queremos participar. Yo creo que el tema político todavía no deben estar los partidos, porque esos partidos no representan a la mayoría y las encuestas son claras. Hay casi un 60% de la población que está diciendo, a mí no me representa ninguno de esos y por lo tanto no deberían estar ahí. Ahora, el presidente del Partido Conservador, él explicaba sus razones de por qué él sí, o el Partido Conservador, o los partidos políticos deberían estar discutiendo el tema de las reformas electorales, y decía que no eran los gremios, no eran los empresarios los que participan en una contienda electoral, que son los partidos políticos los que tienen la experiencia para debatir y discutir este tema en una mesa de negociación, y ellos explicaban, bueno, que la Alianza Cívica discuta los otros temas que tengan que ver con justicia, con reparación, con el tema de las derechos y garantías ciudadanas, y esto debe ser así, o sea, solo los partidos políticos son capaces de negociar o de hablar sobre reformas electorales. Y casualmente, José Antonio, quiero complementar lo que decía Michelle, que casualmente esto mismo fue lo que dijo Edwin Castro en una entrevista que se realizó acá en Acción 10 en la mañana, que no es la clase empresarial, sino los partidos políticos los que están llamados a negociación. Entonces, vuelvo y repito, esta coincidencia puede representar algo. Eso es un acuerdo, no lo podemos probar, ¿verdad? Pero esa coincidencia en discurso no hay duda. Y tal vez no se da porque lo estructuraron, aunque sí creo que lo estructuraron, pero sí tiene que ver con... A ver, el político por su propia vocación quiere poder, ¿no? Y quiere participar y quiere influir en las reglas para que le beneficien, ¿verdad? Si hay algo de lo que yo sé un poquito son de temas electorales, porque me he dedicado 15 años a este tema y ahorita estoy haciendo una investigación sobre esos temas, de cuáles son, digamos, los elementos mínimos que se pueden aceptar para entrar en una negociación, para hacer este proceso mucho más rápido de lo que es, porque una reforma profunda, y eso yo se los decía la vez pasada, eso requiere de sentarse. Pero yo creo que ahí sí van a estar los partidos políticos en esa reforma profunda, una vez que está claro cuáles son las fuerzas que apoya a la sociedad nicaragüense, porque ese es el tema, que un partido que tiene menos del 1% quiere venir a definir un tema que va a afectar a toda la sociedad nicaragüense. O sea, son partidos que no... A ver, ¿qué puede tener el APRE? Han votado, normalmente su nivel de votación son entre 3.000, 5.000 personas antes. En las últimas elecciones yo no me atrevo a decir cuántas personas han votado. Supongamos que votaron 5.000 personas por ella. ¿Qué representatividad tiene? Ninguna. Entonces, lo que necesitamos ahorita es una reforma mínima. Cuando digo mínima, es mínima, que casi ni toque, digamos, a profundidad el sistema electoral, para que transitemos de manera rápida. Una vez que tengamos claro qué representan votos el Frente Sandinista, qué representan las nuevas fuerzas y qué representan los partidos chiquititos que han estado, digamos, polulando por ahí desde hace mucho tiempo, entonces ahora sí. Entonces ya hay una representación, ya sabemos qué peso tienen cada quien, ahora sí, que la sociedad participe y que participen las fuerzas políticas que tienen vigor, que tienen presencia en la sociedad, pero no llamar, a un montón de gente que lo que ha hecho es vivir del presupuesto y que por lo tanto no tiene ninguna representatividad. José Antonio, el gobierno no acepta hasta ahora en esa mesa de negociación tratar el tema electoral y menos tratar el tema de adelanto de elecciones. ¿Podría ser una posición de consenso o algo en lo que negocien las dos partes y puedan ceder las dos partes un referéndum? ¿Es viable un referéndum? Hagamos Democracia ha estado trabajando el referéndum. Ahí hay posiciones diferentes. El referéndum básicamente sería: ¿usted está de acuerdo que el presidente Ortega concluya su periodo hasta el 2021? Sí, si la gente dice sí o no, si es no, lógicamente tendríamos que hacer elecciones. Esa es una decisión que ha estado tomando y que ha impulsado Hagamos Democracia. Personalmente yo creo que eso ya no tenemos que pasar por esas dos etapas, porque serían dos esfuerzos. Eso es lo que yo creo a nivel personal. Esfuerzos de nación que incluyen esfuerzo económico, confrontación, crispamiento de la sociedad, porque nosotros políticamente somos demasiado apasionados y la historia lo ha demostrado.
pongámonos de acuerdo cuáles son las reformas mínimas que tienen que ser mínimas, solo para garantizar que sea un proceso correcto, transparente, equitativo y prácticamente usando la misma ley electoral. Por ejemplo, la gente me dice que la reelección presidencial desaparezca para siempre de Nicaragua. Estoy claro. Yo creo que la mayoría de este país estamos de acuerdo, pero es fundamental para hacer un adelanto de elecciones. No, porque la discusión sería, ¿va a participar el presidente Ortega o su vicepresidenta doña Rosario Murillo en ese proceso? Si la negociación política dice que ellos quedan excluidos, no hay ningún problema. Hagamos la elección. Cuando venga la reforma, ahí le ponemos una norma pétrea de que jamás nadie que haya ejercido la presidencia de la República pueda volver a ejercerla de manera continua y que el que lo intente va a ir a la cárcel. Eso lo puede hacer el siguiente gobierno. Eso lo puede hacer. Entonces no querramos resolver todo en un mes. Yo les decía la vez pasada, una cosa es que yo tenga aquí la Nicaragua ideal y otra cosa es que yo sea capaz de hacerla de una manera Lo de la aplicación directa. de la Carta Democrática es algo lejano, cercano, tomando en cuenta el contexto actual en el que nos encontramos. Bueno, yo creo que dependiendo de la actuación del gobierno, se va a avanzar en eso o no se va a avanzar. La reunión que tuvo el presidente Trump con los pequeños estados del Caribe, yo estoy seguro que abordó ese tema. Y si de manera casi paralela, digamos, el embajador Trujillo convocó, digamos, a esta reunión por iniciativa de los países que ya les dije, es símbolo de que definitivamente los votos, si no los tienen, están pronto a conseguirlo. Y yo creo que el gobierno está consciente de eso, de que si no hay cambio y logro sustantivo, posiblemente se va a aplicar. Por eso me tiene con cierto temor los 50 liberados, porque me puede decir que es una táctica para detener ese proceso. Gracias, José Antonio Peraza, muchas gracias. por haber estado con nosotros. Y feliz fin de semana nuevamente. Esperamos que no haya incidencias durante este fin de semana. Esperemos que no, pero... A propósito de que estamos hablando de estos temas políticos. Y que todo se desarrolle con la mayor calma. Aquí en nuestro territorio. Vamos a aprobar las libertades, se van a aprobar mañana. Bueno.